Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Performance Testing usando JMeter. Previamente habíamos configurado JMeter en nuestro ordenador y habíamos creado nuestro primer script. Ahora vamos a continuar con ese script JMeter y le vamos a agregar algunos elementos. Pero antes de agregar esos elementos y de ejecutar nuestro script, primero debemos entender qué es lo que estamos configurando en nuestro perfil de carga y entender algunos elementos clave de la ejecución. Posterior a ello vamos a agregar el plugin manager, algunos timers y por último vamos a crear un informe HTML por consola. Bienvenidos. Entonces, en primer lugar, vamos a entender qué son los elementos básicos de nuestro script de pruebas. Recordemos que tenemos un plan de pruebas con un grupo de hilos básico, el cual lo componen unos hilos usuarios virtuales, un ramp up y un loop count. Por supuesto, hay otros elementos como el delay y el schedule que son importantes para la definición de nuestro perfil de carga, pero en este caso no los vamos a trabajar. Y después de la ejecución vamos a hablar del throughput y su base de cálculo. Entonces, volviendo a nuestro script, recordemos que tenemos un grupo de hilos básico, el cual está compuesto por hilos o usuarios virtuales, que son aquellos que generan o simulan la carga hacia el servidor. Y un ramp up, que será ese periodo de tiempo en el cual debe subirse la totalidad de los usuarios virtuales. Y un loop count, que será el número de veces el cual esos usuarios virtuales deberán repetir el script de prueba que hayamos diseñado. Bien, entonces este sería nuestro perfil de carga que por supuesto está basando el desempeño en los usuarios virtuales y no en las solicitudes por segundo hacia el servidor. Bien, entonces quiere decir que el ramp up prácticamente nos está dando en este caso la duración de nuestra prueba. Y en esa duración basado o con respecto a los usuarios virtuales nos estaría dando prácticamente el desempeño. Entonces, si tomamos esos usuarios virtuales sobre ese ramp up que hayamos configurado, pues prácticamente ya sabremos cuál será la cantidad de usuarios que le estamos enviando por segundo al servidor y ese será el desempeño que esperamos nosotros. Pero hay que tener en cuenta el loop count que nosotros vamos a definir. Si colocamos un valor fijo, pues prácticamente es un desempeño casi quedado. Si colocamos un loop count infinito, pues vamos a tener una mayor cantidad de iteraciones y una mayor cantidad de muestras y el desempeño pues estará dado por esa cantidad de muestras generadas del total de peticiones que tengamos descritas en nuestro script sobre el tiempo total de nuestra prueba. Entonces ahí nos va a arrojar cuál fue el desempeño que logró el servidor con relación a ese tiempo y ese número de muestras que por supuesto se genera por la cantidad de usuarios virtuales en el tiempo que le hayamos dado y el número de veces que hayamos configurado nuestra prueba. Bien, eso lo vamos a ver en la configuración de nuestro script y en el paso a paso, en donde vamos a ir madurando nuestro script poco a poco para ir entendiendo las diferentes modalidades de lograr configurar nuestro desempeño objetivo. En este caso es el desempeño objetivo pues estará basado en usuarios virtuales. Bien. Entonces, en nuestro plan de pruebas, pues tenemos un script muy sencillo, muy simple, con un grupo de hilos, 4 peticiones HTTP y unos receptores. ¿Bien? Y en esta pantalla, en nuestro grupo de hilos, es donde vamos a configurar nuestra prueba. Pero antes de ello, primero debemos entender el porqué de estos campos, para qué nos sirven y qué impacto tiene eso en la ejecución de nuestra prueba y en los resultados a obtener. Por supuesto en el objetivo que estamos buscando en términos de performance y cómo influye eso en los tiempos de ejecución de nuestra prueba. Muy bien. Entonces, este primer campo son los números de hilos o números de usuarios, quienes son las veces de usuarios con los que vamos a impactar en el servidor. Bien. Y este campo de acá es el ramp up o el periodo de subida o de lanzamiento, que es el que le indica a JMeter en cuánto tiempo o en qué periodo se tendrán que lanzar este número de usuarios en el servidor. Que para este ejemplo estamos diciendo a JMeter que tiene que distribuir o
lanzar esos 20 usuarios en esos 10 segundos, es decir, 2 usuarios por segundo o un usuario cada medio segundo. Esa sería, digamos que la relación lógica de esta ecuación. Y este último campo pues es la iteración de todo nuestro flujo transaccional que tenemos aquí definido en nuestras peticiones con estos 20 usuarios. En este caso lo tenemos en una sola iteración, entonces una vez termine nuestra prueba, aún así con errores o no, pues hasta que termine nuestra iteración se acabaría la prueba. Y digo con errores ya que en la parte superior le estamos diciendo que se ejecute siempre continúe la prueba aún cuando hayan errores. ¿Bien? Entonces eso es lo primero que debemos entender de esta parte básica de configuración. Hay otros elementos mucho más complejos para poder configurar una prueba. Aquí estamos en una configuración básica. Bien, entonces esto es lo primero que vamos a entender. Por supuesto, esta configuración también influye en los tiempos de ejecución de nuestra prueba. Bien, así que configurémosla y ejecutémosla. Entonces nosotros tenemos aquí configurados 20 usuarios para que sean subidos en un periodo de 10 segundos. Lo vamos a dejar en un solo hilo, en una sola iteración, perdón. Y para entender mejor esta ecuación, pues anotemos esto de acá. El ramp up, bueno, el tiempo para desplegar todos los hilos, como le mencionaba anteriormente. Entonces es lo mismo que esta ecuación acá, ¿sí? Que es tomar el ramp up y dividirlo en el número de hilos, lo cual será igual al periodo de tiempo del envío de cada hilo o de cada usuario. O número de hilos sobre el ramp up, lo cual nos daría la cantidad de usuarios que se enviarán por cada segundo. Bien, entonces para el ejemplo que tenemos allá, estamos diciendo que tenemos 20 usuarios y tenemos 10 segundos, ¿cierto? Eso quiere decir que la cantidad de usuarios por segundo que vamos a enviar serán 2. Entonces, básicamente así funcionará para este caso. Y esto pues ya nos está definiendo también una tasa de rendimiento que esperamos que soporte nuestro sistema y por supuesto el resultado que nos dé tendremos que contrastarlo pues, con los requerimientos técnicos que esperamos que se cumplan ya en temas de arquitectura para nuestro proyecto. Bien, muy bien, entonces volvamos a nuestra prueba para iniciar la ejecución. Muy bien, entonces si quiere cambiemos, vamos a cambiar esto de acá, vamos a colocar 100 usuarios en un tiempo de 10 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada segundo vamos a enviar 10 usuarios según la ecuación. Bien. Y esto ya nos determina la capacidad de rendimiento que esperamos que soporte el servidor por cada una de las peticiones. ¿Sí? Esperamos que por cada segundo pues, se respondan esos 10 usuarios. Se les sea respondido esas peticiones. Bien, entonces básicamente así es como vemos esta primera parte de la configuración antes de su lanzamiento. ¿Sí? Entender por qué colocamos estos usuarios y qué tiene o qué impacto tiene es el ramp up en la configuración. Entonces, este es el ejemplo que vamos a dejar para la ejecución. 10 usuarios por segundo van a ser lanzados y eso es lo que esperamos que responda el servidor. Una tasa de transferencia efectiva o el throughput que llamamos. Muy bien, ahora sí ejecutemos la prueba. Entonces, tenemos todo limpio acá, limpiamos, ejecutamos nuestra prueba. Aquí ha comenzado nuestra prueba. Fíjense cómo arranca nuestra prueba. Y en este reporte resumen pues estamos viendo cómo es el comportamiento de esta ejecución. Ya ha terminado la ejecución, 12 segundos. Se ha demorado nuestra prueba. Las 4 peticiones para un total de 400 muestras. Bien, nuestros 100 usuarios han hecho sus peticiones
por todo el flujo transaccional generando 400 muestras. Bien, acá podemos evidenciar pues el promedio de tiempo de respuesta, el mínimo de tiempo de respuesta, el máximo, desviación estándar, no hubo errores, el throughput o la capacidad efectiva de rendimiento o de respuesta efectiva por parte del servidor, bytes enviados, promedio de bytes, etc. Bien, al igual que acá. Entonces, esta información, estoy viendo acá el reporte resumen. Yo a este reporte resumen le dije, bueno, necesito que los resultados de esta ejecución me los deje en un archivo. Le he colocado como nombre reporte, no lo coloco en una extensión, y JMeter pues me coloco un archivo para que yo lo pueda abrir en la ruta de proyecto con un notepad. Bien, y yo de allí puedo extraer la información de toda esta ejecución y puedo hacer la evaluación y los cálculos que requiramos. Bien, y pues se tomó el tiempo que nosotros le dijimos como ramp up. Digamos que en este caso fue óptimo porque no tenemos timers, no tenemos o los tiempos de pensado, está muy light, y pues porque el servidor respondió a todas las peticiones de una manera muy efectiva, muy óptima, muy eficiente. ¿Sí? Entonces los tiempos se nos dieron en este caso. Bien, entonces básicamente vamos a ir a nuestra carpeta y acá efectivamente me ha dejado el archivo reporte y aquí queda toda nuestra ejecución de todos los hilos que hemos ejecutado. Bien, los 400 hilos, o los 400 muestras. Bien. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro reporte en donde podemos extraer la información básica y hacer nuestra evaluación de la información y compararla con nuestros resultados. Muy bien, en este ejemplo pues vamos a analizar el throughput, este valor de acá, o nuestra capacidad de rendimiento con relación a las peticiones que hemos hecho. Bien, recuerden que nosotros esta prueba la configuramos con 100 usuarios en un periodo de 10 segundos. Eso quiere decir que le estábamos diciendo a JMeter que debía enviar 10 usuarios por segundo. Entonces, básicamente esa era nuestra tasa de rendimiento, nuestra capacidad de rendimiento esperada por parte del servidor. Y aquí es donde podemos ver si tomamos, por ejemplo, la transacción o la petición reservar, en donde hemos enviado los 100 usuarios, hemos tenido una capacidad de rendimiento efectiva, un throughput de 10.1 sobre segundo. Eso quiere decir que se ha cumplido con ese rendimiento. Esto ya nos dice que la prueba ha sido exitosa en ese sentido del rendimiento. Hemos tenido una capacidad efectiva ante esas peticiones y se ha cumplido la prueba. Por supuesto, hay otras variables que deben ser evaluadas y están relacionadas pues, al contexto de cada proyecto. Pero ya en este caso, pues nosotros comparamos con relación a los requerimientos de negocio que están definidos y podemos definir si es concluyente o no la prueba, o por lo menos si pasa o no con lo que esperábamos en términos de negocio. Bien, por supuesto el throughput, pues este indicador pues tiene una fórmula por detrás pues para ser calculada. Entonces pues quiero mostrárselas para que entendamos cómo se genera este throughput. Muy bien, entonces el throughput que aparece en nuestro informe agregado o en el informe resumen, básicamente hacen referencia al desempeño que se ha de lograr con relación a las peticiones que hemos configurado en nuestro script, al número de usuarios virtuales y al ramp up o periodo de subida de esos usuarios, o el intervalo de tiempos en el que ha de durar nuestra prueba. Así que básicamente este cálculo está dado por el total de peticiones o muestras sobre el tiempo total o duración de nuestra prueba. Sin embargo, vamos a entrar a mirar detalladamente cómo podríamos calcular el throughput con base en ese informe agregado que hemos generado con la ejecución de nuestro script. De modo que podamos llegar al valor total calculado por nuestro informe agregado. Entonces evaluemos el throughput.
Miremos su fórmula. La fórmula básicamente se traduce en esto. El throughput es igual al número de muestras. Ese número de muestras pues, es el de la transacción o de la petición que esté bajo evaluación, ¿sí? Para evaluar su throughput, sobre los tiempos de inicio de la última muestra lanzada más el tiempo que se haya demorado esa última muestra en ejecución. Luego la restamos el tiempo de inicio de esa primera muestra lanzada. Bien, y lo multiplicamos por 9. Entonces, para verlo mucho más claro, pues vamos a generar el ejemplo y vamos a tomar como muestra de este ejemplo la petición reservar. Ya la tengo anotada acá, reservar. Y vamos a tomar el throughput de esa petición. ¿Bien? Doble clic, copiamos y lo ponemos acá para tenerlo como marco de referencia. Bien, listo. Entonces vamos a ir diligenciando nuestras variables. ¿En dónde obtengo yo esa información? Pues nos vamos a nuestro archivo reporte. Recuerden que nosotros lo exportamos los resultados. Y aquí en nuestro archivo reporte pues vamos a tomar la información de nuestra petición evaluada, que es reservar. Bien, entonces nos dice, bueno, el start time 1 es el tiempo de inicio de esa muestra evaluada, el tiempo de inicio. Ok, entonces esta fue la primera muestra lanzada. Entonces tomamos este valor que es el time stamp, lo copiamos y lo traemos para acá. Luego el start time 2, que es el tiempo de inicio de la última muestra evaluada, la vamos a traer acá. Bien, esa última vamos a buscarla rápidamente. Es esta que se ve acá, esta es la última. Entonces tomamos su timestamp, copiamos y llevamos a nuestro archivo. Muy bien, y este, el sample time, la duración de esa última muestra. Ok, entonces, ¿cuánto fue la duración de esta última muestra? Tomamos este valor de acá, en milisegundos, 187, copiamos y llevamos a nuestro archivo. Muy bien. Y el número de la muestra. Bien, entonces para este número de la muestra nos devolvemos aquí a nuestro JMeter y tomamos el valor 100. Bien, que fueron nuestros usuarios. Bien, entonces ya tenemos nuestras variables, ya tenemos los valores de esas variables. Ahora ya podemos iniciar la ejecución de nuestra ecuación. Muy bien, entonces ya teniendo todos los valores, entonces vamos a ejecutar nuestra ecuación. Bien, entonces el número de muestras es igual a 100 sobre el start time 2, que es igual a este, más el sample time, que es 187. Bien. Muy bien. Y debemos restarle el start time 1, que es igual a este valor, y lo vamos a poner por acá. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestros valores acá. Ahora bien, eso es igual a dividido, y aquí vamos a colocar el valor. Vamos a resolver esta primera ecuación, esta suma. Bien, esto es igual a este valor, ya lo he sumado anteriormente o previamente, y le vamos a restar este valor. Muy bien, listo. Entonces ya tenemos lista esta línea de acá. Ahora esto es igual a 100 dividido el resultado de esta resta. Muy bien, que es la siguiente. Vamos a restar esos dos valores. Ese valor es igual a 9.950. Igual ustedes lo pueden ir realizando desde ya en el ejercicio. Y ya tenemos lista esta línea de acá. Ahora bien, vamos a dividir 100 en 9.950. Y este es el valor que vamos a lograr por acá. Muy bien.
tenemos que este es el resultado de esta división. Y por último nos queda resolver esta de acá. ¿Listo? Tomamos este, lo multiplicamos por 1000 y tenemos nuestra respuesta. Y esto es igual a un throughput igual a 10,05, etc. Bien. Muy bien, entonces recuerden que esta es la capacidad efectiva que hubo con relación a las peticiones que le hicimos a nuestro servidor por segundo. Bien, recuerden que esto es sobre segundo. Bien. Muy bien. Entonces ya podemos comparar así, fíjense. Eso quiere decir que efectivamente pues ya hemos calculado el throughput de que de nuestra petición reservar, en donde le hemos enviado unos usuarios, le hemos enviado una muestra de 100 usuarios, ¿sí? Y en donde la configuración de la prueba, recuerden que nosotros esperábamos un rendimiento de 10 usuarios por segundo. Bien, y aquí en este cálculo efectivamente hemos tenido una tasa efectiva de 10 peticiones, usuarios, transacciones sobre segundo. Bien, ha respondido bien el servidor a esta petición reservar, así que podríamos dar por entendido que la prueba ha sido satisfactoria con relación a lo que esperábamos en términos de rendimiento. Y pues si lo comparamos con lo que nos da JMeter, pues efectivamente pues es el cálculo que tenemos, hace unos redondeos, pero finalmente tenemos el mismo throughput. Bien. Entonces hemos evaluado el throughput, pero pues cada uno de los campos que vemos en este informe pues tienen una razón de ser, un cálculo, los bytes enviados, recibidos, el promedio, desviación estándar, error, etc. Y pues dependiendo del resultado esperado y de nuestro requerimiento de negocio o de nuestro proyecto, pues sabremos qué es lo que tenemos que evaluar y si nuestra prueba es fallida o es efectiva, si es válida. Bien, para el caso solo hemos evaluado el throughput y pues obviamente eso tiene un efecto en los tiempos de la ejecución de nuestro script, toda vez que pues para este caso hubo una muy buena capacidad de respuesta del lado del servidor, un buen rendimiento, entonces se dio en los tiempos que le hemos configurado en el ramp up, bien, que fueron los 10 segundos. Pero en el dado caso en el que la capacidad del servidor sea mucho más limitada, es decir, que para este ejemplo no responda a los 10 usuarios por segundo, sino que responda a menos, a 5 usuarios por segundo, pues se va a demorar mucho más la prueba hasta que el servidor responda ante esa demanda. Bien, entonces se va a extender el tiempo de prueba. Entonces, pues básicamente eso es todo en este informe. Todo va a quedar guardado acá, como les mencioné. Pueden configurar los datos que van a ser almacenados en ese archivo, habilitar, deshabilitar, done. Bien, yo los voy a guardar allá para que ustedes puedan analizar la información. Bueno, muy bien. Entonces ya con esto pues concluimos este ejemplo básico, pero siempre hay que tener presente que bueno, en los tiempos también influyen los timers, que en este caso pues no los colocamos, aquí está muy light, ¿sí? Y que lo que buscamos con todo esto es entender que lo que queremos es simular un entorno real, más allá de tener un código de respuesta 200, lo que queremos es simular una realidad, ¿sí? Un flujo transaccional, ¿sí? Un comportamiento funcional simulado a través de esta herramienta. Bien, entonces los 100 usuarios tienen que pasar por todo este flujo transaccional, enviando información, trayendo, importando, exportando, haciendo una serie de movimientos, unos comportamientos que deberían ser muy similares a la realidad, y por eso es que debemos poco a poco ir puliendo y construyendo este script de modo que tenga una similitud muy cercana a la realidad, para que la información que obtengamos sea concluyente en nuestras pruebas y pues podamos tomar decisiones. Muy bien, de esta manera cerramos este primer punto y ahora vamos a iniciar el punto número 2. Para esta parte del video vamos a agregar el plugin manager.
Básicamente, pues aquí en opciones debería aparecer el Plugin Manager. ¿Qué es? Pues básicamente son todos esos plugins que están diseñados, que han creado para facilitar el análisis, la ejecución y la evaluación de nuestras pruebas mediante la herramienta JMeter. Bien, entonces pues por default no viene con ese administrador de plugins, entonces básicamente solamente lo descargamos y lo alojamos en el directorio de JMeter para que luego lo podamos trabajar desde aquí, desde la interfaz gráfica. Bien. Entonces nos dirigimos aquí a JMeter plugin org y aquí en install nos aparece el plugin manager. Bien, componente Java. Y lo descargamos de nuestro equipo y acá nos dice en dónde debemos alojarlo. Bien, y qué debemos hacer. Bien, lo debemos alojar aquí en lib, luego en ext y luego debemos reiniciar JMeter. Ok, muy bien, entonces nos vamos a nuestra carpeta donde quedó descargado. Muy bien, aquí lo tenemos y me lo voy a llevar para nuestro directorio de JMeter, el que estemos trabajando. Listo, nos vamos a lib y luego en la carpeta ext. ¿Bien? Y aquí pego nuestro administrador de plugins. ¿Listo? Y luego debemos reiniciar JMeter. Entonces nos dirigimos a JMeter y aquí en File, Restart, vamos a reiniciar JMeter. Muy bien, entonces hemos reiniciado JMeter y nos vamos aquí en opciones y fíjense que ya tenemos el plugin manager. Bien, entonces a través de este vamos a poder nosotros ver qué plugins tenemos instalados y cuáles están disponibles para descargar. Bien, recuerden que estos plugins son un apoyo para nuestra ejecución, para la evaluación de nuestras pruebas, que en definitiva pues nos facilita mucho esa tarea. Muy bien, entonces aquí pues bueno, acá tenemos estos plugins disponibles, entonces simplemente pues vamos a descargar los que nos funcionen mejor en nuestras pruebas, bien, y luego los instalamos, bien. A ver qué otros plugins vemos por acá. Este Dummy Sampler es muy interesante. ISO 8583, interesante para aquellos que trabajan mensajería transaccional. El Perform para la lectura o la escucha de los servidores. Hay unos plugins muy interesantes y pues bueno, ya cada uno entrará a evaluar cuál les sirve para sus pruebas. Bien, Selenium, WebDriver, Throughput Shaping Timer. Bueno, acá nos da como una muestra en el lado derecho de cómo es. Y listo, simplemente aplicamos cambios y restaurar JMeter. Bien. Fíjense aquí, él ya comienza a hacer su descarga y su instalación en la herramienta JMeter para esta versión. Bien. Si ustedes descargan una nueva versión, pues tendrán que hacer la actualización correspondiente en ese nuevo directorio. Bueno, entonces ya con esto hemos concluido la instalación, se reinicia JMeter y ya debería quedar con estos nuevos cambios implementados. Entonces ya tenemos los cambios o los plugins implementados aquí en nuestro JMeter. Entonces vamos a ver dónde quedaron. Vamos a darle aquí en el nivel de grupo de hilos, agregar. Y aquí en Sampler vemos ya nuestro componente ISO 8583. Aquí ya colocó
estos otros dos componentes, el dummy, el WebDriver, en donde más, el timer, aquí vemos el TroubleShape timer, y aquí en elementos de configuración vemos los otros componentes de ISO 8583, todos los componentes de WebDriver, el random, bueno, todos los elementos o los plugins que hemos descargado, y así cada vez que vayamos descargando plugins que estén disponibles, pues van apareciendo aquí en nuestros controles para que podamos agregarlos a nuestro script y facilitar nuestra tarea. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a agregar un timer en nuestro script y vamos a ver cómo se comporta ahora el script con ese timer, y posteriormente pues vamos a agregar uno de los elementos que hemos descargado como plugin para ver cómo es su funcionamiento aquí en nuestro script en la ejecución. Bien. Muy bien, y de esta manera cerramos esta primera parte del video donde hemos aprendido qué aspectos básicos debemos tener en cuenta al momento de ejecutar y diseñar nuestro script. Y por supuesto, cómo un plugin manager agrega valor a nuestro script. Así que nos vemos en la segunda parte para continuar con los puntos de este bloque. Hasta luego.